Y en el versículo 30 dice: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pasó, no les dijo nada y se fue. Miren lo que hicieron, hermanos. Así volverá ahora, y está volviendo. No nos quedarán los nuestros mismos. Nos dirán que somos locos. Y muchas cosas, así como yo estoy sufriendo ya. Hermanos, Dios. Vamos ahora a San Mateo para ver lo que nos dice vuestro Dios aquí, que nos ha hablado. Vamos a San Mateo, al capítulo 4. Al capítulo 4 de San Mateo, para entender la palabra que nos ha hablado vuestro Dios. Y los versículos 12 y 17. 4, 12 y 17. Miren lo que dice en la palabra de vuestro Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba, dice, preso, volvió a Galilea. Fíjense, ¿no? En el 17. Dice así, la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha cercado. ¿Quién se había acercado a este mundo? Nuestro Señor. Vino el Hijo del Hombre a la tierra para salvarnos del pecado, hermanos. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Vamos a San Marcos, hermanos, al capítulo 1. San Marcos, al capítulo 1. Está en el capítulo 1 de San Marcos, y los versículos 14 y 15. 14 y 15 de San Marcos. Capítulo 1, 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién era Juan en esos tiempos para el Señor Jesús? ¿Quién era Juan? Era su primo. Ya. Era, aparte de eso, fue el profeta que vino anunciando la venida del Salvador. Era el profeta Juan, el que vino anunciando antes de que el Señor llegara a esta tierra. Hermanos, para que entendamos la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dice así, miren lo que dice: diciendo él, tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepintaos y creed en el evangelio. Eso también decía Juan, decía: arrepintaos, que yo bautizo con agua y el que viene bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es por eso que Juan bautizaba con agua, pero él venía a bautizar con el Espíritu Santo, hermanos, y fuego. Vamos a San Mateo nuevamente, al capítulo 13. Vamos a San Mateo nuevamente, al capítulo 13, para que así podamos entender la palabra de nuestro Señor. Capítulo 13 de San Mateo, y los versículos 53 y 58. 53 y 58. 13, 53 y 58. Miren lo que dice. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Dice en el 53. Y en el 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús era el tiempo que él predicaba el evangelio del arrepentimiento a la raza humana de este mundo. Pero miren lo que ellos hacían, porque yo les sé que ustedes pueden escudriñarlo todo, hermanos, de aquí, del capítulo que nos manda. Porque si yo les leo del 57, dice: y se escandalizaba
de él. Miren lo que dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué le dijo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ahí entonces dice en el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No creían que era el Salvador, no creían que Él era Dios, que estaba en medio de ¿quién? De la humanidad de la tierra. ¿Ven? Lo que nos dice aquí para que nosotros entendamos. Ahora, vamos ahora a profecías, a Isaías, en el capítulo 61. A Isaías, en el capítulo 61. Busquemos Isaías, hermanos, para poder así entender la palabra de vuestro Dios. Isaías 61. En el capítulo 61 de Isaías, hermanos, para que así entendamos la palabra del Señor. En el capítulo 61 de Isaías, que está en profecías, y los versículos 1 y 2. 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios en profecías. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos aperturar la cárcel. ¿Quién era el que había venido a dar todas esas libertades? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. Lo que dice. Y en el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que, a todos los enlutados. Miren lo que vino el Señor. ¿Estaba profetizado o no? Sí. Profetizado. Estaba profetizado para estos tiempos que estamos viviendo. Sí. Para estos tiempos que solamente por desconocimiento de la palabra verdadera de Dios se están condenándose a sí solos, llegando al sufrimiento hasta lo sumo, y no se arrepienten, y no se arrepienten ni se arrepentirán. Se quedarán para quemarse en este mundo, para la marca de la bestia, hermanos. ¿Se dan cuenta lo que dijo vuestro Dios, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que habló vuestro Dios? Muy bien. Ahora, vamos a Primera de Reyes. A Primera de Reyes. Está, ya saben, después de Crónicas. A Primera de Reyes, después de Crónicas. A Primera de Reyes, al capítulo 17 y el versículo 1. Primera de Reyes. Estamos en profecías. A Primera de Reyes, al capítulo 17 y el versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Elías, dice, Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acabad, dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí, ¿qué dijo? Por mi palabra. ¿Quién era el que estaba hablando? Elías. Predijo la sequía, hermanos. Está en Primera de Reyes. Y yo les voy a leer también el versículo 2, que dice aquí. ¿Qué dijo aquí? Les voy a leer para que entendamos un poco, entiendan un poquito mejor de la palabra que dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo:
apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Beberás de los arroyos, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que está frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había lluvia sobre la tierra. ¿Quién estaba ahí? Elías el Lesbita. ¿Y quién es Elías el Lesbita, hermanos? Vamos a ver. En Primera de Reyes, en el mismo capítulo 17, versículo 8 y 16, que ya pues les he leído todo, por cuenta, ¿no? 17, a ver qué dice. Primera de Reyes, el versículo 17 y en los versículos 8 y 16, sigamos ahí, en el mismo capítulo 17, 8 y 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y en el versículo 16, y yo les voy a leer, dice el 15. Entonces ella fue y hizo como él le dijo, Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vajilla, ninguno, conforme a la palabra de Jehová había dicho a Elías. ¿Quién era Elías? Era un profeta. Era el único que quedaba, porque había mandado a matar a todos los profetas, y era el único que quedaba del profeta. Y dice que llegó el profeta a una casa aquí. Ustedes lo pueden leer, hermanos, es muy hermoso leerlo, ¿no? Porque aquí dice de la harina, de la tinaja. Era que no tenía, vivía allí una sola mujer viuda con su hijo, y no tenía más que, ya para ellos, lo último que iban a cocinar unos pancitos. Y llegó y no tenía que comer, y le dijo, prepárame unos pancitos para comer. Y ella le dijo de que eran los únicos que tenía, que era la última harinita que ya tenía, porque ya no había más y esperarían la muerte. Pero como era el profeta de Dios, le preparó los pancitos para que él comiera. Por eso es que nos habla aquí de la tinaja. Ustedes pueden estudiarlo, eso es grande, pero es hermoso saber qué fue de Elías y la viuda. Por eso que dice la viuda, era una viuda que tenía un hijito en ese tiempo. Entonces él le dijo, prepárame. Y dice, cuando le preparó, entonces nunca le faltó la harina y el aceite para seguir comiendo, porque el Señor había bendecido, porque había dado de comer a su profeta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender en lo que dice aquí, de lo que dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite no escaseó, era lo último, pero le preparó primero para él, para el siervo de Dios, para su profeta de Dios, y bendició, y nunca le faltó en esa sequía. Es hermoso aquí leer, es muy hermoso leer. Si ustedes lo leen van a entender lo que dice aquí, Elías y la viuda, dice de Zarapa. Y aquí es muy hermoso, léanlo, porque incluso acá está, por ejemplo, que dice del versículo 23, miren lo que dice, o el versículo 22 que les voy a leer, miren lo que dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y él dice, y el alma del niño volvió a él, y revivió. ¿Saben por qué, hermanas? Porque tenía un hijito, y este hijito enfermó, y se murió, y le dijo, qué mal que te he hecho hombre de Dios, y ahora se ha muerto mi hijito, le dice. Y entonces el Elías le dice al Señor, le dice, ¿por qué, Señor? Le dice, ¿por qué esta mujer me ha dado de comer? ¿Por qué le has hecho esto? Entonces él agarra y se echa sobre el niño, y el niño vuelve a la vida,
y se queda, lo devuelve a su hijito y tienen la harina para hacer sus panes y vive su hijito. ¿Por qué? Porque el Señor había bendecido, porque ella había dado para que comiera ese pan esta viuda. Ustedes estudienlo, hermano, y lo van a entender desde el capítulo 17 y estudian capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo, ustedes pueden estudiar hasta el versículo 24 y pueden seguir así. Es hermoso escudriñar Primera de Reyes, hermanos. Es lo que les estoy explicando un poquito, ampliándoles, porque se nos va a acabar ahorita y no terminamos de conocer, de oír las palabras de vuestro Dios. Vamos a Segunda de Reyes, hermanos, a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, ahí no va a bastar. A Segunda de Reyes, y en el capítulo 5, Segunda de Reyes, después de Primera de Reyes viene Segunda de Reyes, y a Segunda de Reyes, al capítulo 5, y los versículos 1 y 14, 1 y 14, 1 y 14, miren lo que dice en Segunda de Reyes. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque me ha sido de él, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Y dónde leímos leproso, hermanos? Miren lo que de Eliseo. Por eso que le está reclamando el Señor, que le dice, y no los curó. Por eso que dice, y muchos leprosos habían en Israel. Lo que nos ha hablado, lo que nos ha hablado aquí el Señor en el Segundo Testamento. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo el Señor? Pero ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serapa. Es lo que nos está hablando aquí en profecías. Dice en Serapa. Por eso que dice de Sión. Y en el versículo 27 que hemos estado escudriñando del capítulo 4 de San Lucas, por eso dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Y dónde está el profeta Eliseo? Está en profecías. Está en profecías. Por eso es que todo fue profetizado. Son sombras para estos postreros días que estamos ahora. Estaba profetizado, hermanos, profetizado estaba. Por eso en el versículo 14, ¿qué nos dice? En el versículo 14, miren lo que dice en el versículo 14. Dice así, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Lo limpió Dios. Porque él creía en él, en Dios, en Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Tuvo fe en él. ¿Habrá algo imposible a Dios si le pedimos con fe, hermanos? No. Si nos arrepentimos de corazón, ¿el Señor nos abandonará? No. Claro. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, caminar en Él, creer en Él. Sé que Él me va a sanar, sé que Él me va a curar, así como lo hizo la hermana Estelita cuando tenía las heridas. Y le decía, cerraba mis ojos y le decía, Señor, tú eres mi médico, no puedes tenerme lastimada. Tú me estás curando, tú me estás sanando. Pero le decía llorando, hermanos, llorando con mis lágrimas. Estoy curada. Estoy sanada, hermanos. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no hay fe? ¿Por qué el corazón está tan duro? Eso es lo que hay que tener. Esta hermana, este instrumento de Dios fue sanada por el Señor Dios.
y ni huellas me ha quedado. ¿Por qué no tenemos fe, hermanos? La fe es muy importante para nuestra salvación, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Hay hermanos que le dirán al Señor. No hay un amén, hermana, para el Señor. Ahora, aquí hemos terminado lo que nos ha hablado y que hayan entendido, hermanas. Hermanos, lo que nos ha hablado vuestro Dios sobre la fe a vuestro Creador. Él es el que lo puede todo. Él es el único que lo puede hacer todo, como nos puede dar la salvación de nuestro espíritu y la sanación de nuestro cuerpo, hermanos. Pero pidámonos con fe. Pidámonos al Señor con ayuno. ¿Qué dijo el Señor ahí? ¿Cómo dijo? Que nos en ayunas. Con ayunos, hermano. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Nos habló el Señor en su palabra esta mañana. Nuestro Dios, el Creador. Profecía, hermanos. Oh Padre Celestial, qué grandioso es tu corazón, mi amante Dios. Qué amoroso eres para hablarnos, para hacernos entender, Señor, tus mandatos, tus leyes, tus decretos, Señor. Hemos escuchado, Padre Santo, atentamente lo que tú nos ordenas, Señor, para estos postreros días, mi amante Dios. Bendito seas, Padre Santo, por advertirnos ya, Señor, de las cosas venideras, Señor, que ya están en este mundo. Oh amantísimo Padre y Dios, no nos abandones, Señor, de tus brazos. Cúbrenos con tus hermosas alas, Padre Santo, y abríganos, Señor, para no caer, para no tropezar, mi amante Dios. Han mandado a tus hijas, Señor, desde tan lejos, así como las has hecho llegar, Señor, sanas y salvas, igualmente, retórnanos, Señor, de donde hemos venido, mi amante Dios. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Y también te pedimos, Padre Santo, que aquel que supo un día traernos aquí, Señor, retórnalo, que regrese, Señor, a tu santo templo, a oír tus palabras, y a que también, Señor, nos lleve y nos traiga, Señor, como lo hacía siempre. Te lo entrego, Señor, a tus pies y a tu santo corazón y a tu inmaculado amor. A Juan Carlos, Señor, tráelo nuevamente, Señor, a tus pies, para que rinda, Señor, allí el perdón, para que ahí que queden sepultados, Señor, sus transgresiones. Oh amantísimo Dios, bendito. Alabado seas, Padre mío, alabado seas, mi Señor Todopoderoso. Perdóname, Padre, por mi voz, mi garganta, Señor. Dame la salud de mi garganta, Señor. Dame la salud ahí, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para predicar tu santo evangelio. Oh mi Dios bendito. Amén, Señor. Amén. Amén. Reciban las bendiciones también todas las hermanitas y los hermanos que están aquí, Señor. Hasta el próximo sábado, mi amante Dios. Bendito sea, Señor. Pero todos los días estaremos contigo, Señor, escudriñando tus santas palabras, mi Señor Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. 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 Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy así.
Aleluya.